¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si pudieras ver la gloria de Dios con tus propios ojos? Si en un solo instante tu fe alcanzara un nivel tan profundo que nada en este mundo pudiera hacerla tambalear. Y si te dijera que la transfiguración de Jesús esconde un poder secreto que pocos conocen, un misterio divino que cuando lo comprendas puede transformar por completo tu manera de vivir, tu relación con Dios y la profundidad de tu fe. Un poder que revela la verdadera identidad de Cristo, pero que también puede revelar algo sorprendente sobre tu propia vida espiritual. ¿Qué significa realmente esta manifestación celestial? ¿Por qué solo unos pocos elegidos fueron testigos de ella? ¿Podría Dios estar llamándote hoy a experimentar una transfiguración en tu alma? La historia de la transfiguración no es solo un evento glorioso del pasado, es una señal, una llave que abre dimensiones más profundas en la vida de todo creyente. En este video, descubrirás cómo este suceso encierra secretos que pueden cambiar tu caminar con Dios para siempre. Aprenderás cómo este encuentro divino con la gloria de Cristo puede impactar tu vida hoy mismo. Pero atención, hay una verdad oculta en la penúltima enseñanza de este estudio que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de una montaña, lejos del ruido del mundo. Y ahí, en ese lugar sagrado, ocurrió algo que desafió toda lógica humana. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aparecieron Moisés y Elías a su lado. Pero este evento no solo nos habla de la gloria de Cristo, nos revela un mensaje más profundo sobre la transformación que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Dios no te ha traído aquí por casualidad. Si estás viendo este video, es porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida hoy. Hay algo que necesitas comprender, un mensaje divino que puede renovar tu fe, fortalecer tu espíritu y revelarte un propósito mayor en tu caminar con Cristo. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiarlo todo. Antes de comenzar con este estudio transformador, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase como señal de tu fe y compromiso con Dios: paz en Cristo. Esto no es solo una frase, es una declaración de que hoy recibirás algo poderoso de parte de Dios. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora, porque con esa acción estarás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas que necesitan una respuesta en su vida. Cada me gusta es una semilla de fe que esparcimos juntos. Muchos creyentes usan este contenido como un alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o buscan respuestas que su corazón anhela recibir. Por eso, necesito que todos participemos, comentando y compartiendo, para que esta enseñanza llegue a quien más la necesite. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la llave que abra una nueva dimensión en tu vida espiritual. 1. La gloria revelada en el Monte de la Transfiguración. El Monte de la Transfiguración fue el escenario de uno de los eventos más impactantes y misteriosos del ministerio de Jesús. La Biblia nos dice que Él llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta y apartada. Estos discípulos, que habían seguido al Maestro en tantas jornadas, no tenían idea de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría su fe para siempre. Lo que ocurrió en aquel monte no fue solo un milagro más, sino una manifestación única de la gloria de Dios en la tierra. Jesús, el hombre que ellos habían visto predicar, sanar enfermos, multiplicar panes y calmar tempestades, se transformó ante sus ojos. Su rostro comenzó a brillar con un resplandor indescriptible, como el sol en su máximo esplendor. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz misma. Era un momento sagrado,
un encuentro con lo divino que iba más allá de cualquier experiencia terrenal. Los discípulos quedaron atónitos. Nunca antes habían visto algo así. Hasta ese momento habían caminado con Jesús, lo habían oído enseñar sobre el reino de Dios, pero ahora estaban viendo su verdadera naturaleza manifestada. Jesús no solo era un profeta, no solo era un maestro, no solo era el Mesías prometido. Él era Dios mismo, envuelto en gloria celestial. Pero hay algo que debemos preguntarnos. ¿Por qué solo Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esta revelación? ¿Por qué Jesús no llevó a todos sus discípulos? La respuesta es profunda. No se trata de favoritismo, sino de propósito. No todos están preparados para recibir la gloria de Dios en la misma medida. Pedro, Santiago y Juan fueron escogidos porque Jesús sabía que ellos necesitaban esta revelación para lo que vendría después. Pedro, quien más tarde sería el líder de la iglesia primitiva, necesitaba este momento para fortalecer su fe. Santiago, quien daría su vida como mártir por el Evangelio, necesitaba esta certeza de la divinidad de Cristo. Juan, quien escribiría el libro del Apocalipsis y recibiría visiones del cielo, necesitaba ver con sus propios ojos la gloria de Cristo antes de recibir sus futuras revelaciones. Dios no se revela a todos de la misma manera ni en el mismo tiempo. Él se revela a aquellos que están listos para recibir su gloria y cumplir su propósito. Es por eso que muchas personas pueden escuchar la misma enseñanza, leer la misma Biblia, pero no todos experimentan el mismo nivel de revelación. La profundidad con la que Dios se manifiesta en tu vida depende de tu disposición a recibir su gloria. Este evento también tiene un significado profético profundo. La transfiguración fue un anticipo de la gloria futura de Cristo, una muestra del poder divino que un día será plenamente revelado en su segunda venida. Era un recordatorio de que Jesús no solo era el siervo sufriente que debía morir en la cruz, sino el Rey glorioso que reinará para siempre. Pero esta historia no es solo sobre Jesús. También es sobre nosotros. Dios desea transfigurarnos a nosotros también, no en el sentido físico, sino en el espiritual. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18 que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en su misma imagen. La transfiguración de Jesús nos recuerda que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios en nuestra vida diaria. Pero aquí hay una pregunta crucial. ¿Estamos permitiendo que Dios nos transforme? Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la gloria de Cristo porque estaban dispuestos a seguirlo hasta la montaña. Ellos subieron con Jesús. No todos los discípulos lo hicieron. Algunos se quedaron abajo. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchos creyentes se conforman con estar en la multitud, pero pocos están dispuestos a subir a la montaña y buscar la presencia de Dios de manera profunda. La transfiguración nos enseña que si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a apartarnos, subir la montaña y acercarnos más a Él. No podemos experimentar lo sobrenatural de Dios quedándonos en la comodidad de lo terrenal. No podemos ver su gloria si no estamos dispuestos a pagar el precio de buscarlo con pasión, de separarnos del ruido del mundo y subir a ese monte de intimidad con Él. Lo que ocurrió en ese monte no solo cambió la percepción que Pedro, Santiago y Juan tenían de Jesús, sino que transformó su forma de vivir para siempre. Ellos ya no podían ver a Jesús de la misma manera. Ya no era solo su maestro, era el Hijo de Dios, glorioso y eterno. Pero este evento no terminó ahí. En el momento más glorioso de la transfiguración, aparecieron Moisés y Elías junto a Jesús. ¿Por qué estos dos personajes? ¿Qué significado tiene su presencia en este evento trascendental?
¿Qué mensaje oculto hay en este encuentro celestial? 2. Moisés y Elías. La ley y los profetas testifican de Cristo. El momento de la transfiguración ya era algo asombroso por sí solo. Jesús resplandecía con una luz celestial, su rostro brillaba como el sol y su vestimenta era más blanca que cualquier cosa vista en la tierra. Pero lo que ocurrió después dejó a Pedro, Santiago y Juan aún más sorprendidos. De repente, aparecieron dos figuras junto a Jesús, dos hombres que habían vivido siglos antes, Moisés y Elías. Para los discípulos, la aparición de estos dos personajes no podía ser casualidad. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Toda la historia del pueblo de Israel estaba fundamentada en estos dos pilares. La ley dada a Moisés en el monte Sinaí había guiado a la nación, estableciendo los mandamientos y principios divinos. Los profetas, representados por Elías, fueron aquellos que llamaron a Israel al arrepentimiento, que anunciaron la venida del Mesías y que mantuvieron viva la voz de Dios en tiempos de crisis. ¿Por qué Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en este momento? Porque todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel, toda la revelación de Dios hasta ese momento apuntaba directamente a Cristo. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto, pero no pudo introducirlos en la tierra prometida. Elías había enfrentado a los falsos dioses y había experimentado la manifestación de Dios en el monte Horeb, pero tampoco trajo la redención final. Ambos eran siervos de Dios, pero solo en Jesús estaba la plenitud de la salvación. Este detalle es crucial. Jesús no vino a abolir la ley ni a rechazar el mensaje de los profetas. Él vino a cumplirlos. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración confirmaba que la historia de la salvación no era una serie de eventos desconectados, sino un plan perfectamente diseñado por Dios desde el principio. Toda la Escritura, toda la revelación divina, todo el mensaje de Dios al mundo tenía su cumplimiento en Cristo. Pero hay un punto aún más profundo en la aparición de Moisés y Elías. Ambos tuvieron encuentros extraordinarios con Dios en montes sagrados. Moisés subió al monte Sinaí, donde recibió la ley, y su rostro resplandeció después de estar en la presencia de Dios. Elías, por su parte, huyó al monte Horeb, donde experimentó la presencia de Dios en un susurro apacible después de enfrentar la persecución. Ambos vivieron momentos en los que la gloria de Dios se reveló, pero ninguno de ellos la vio en su totalidad. Ahora, en la transfiguración, estos dos hombres estaban contemplando algo mucho mayor de lo que jamás habían experimentado. Estaban viendo la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esto nos enseña algo fundamental. Toda búsqueda de Dios en el pasado, toda ley, toda profecía, todo sacrificio, toda manifestación divina era solo una sombra de lo que ahora se revelaba en Jesús. Moisés y Elías representaban el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, pero Jesús era Dios mismo acercándose al hombre. Otro aspecto crucial de este momento es lo que Moisés y Elías estaban conversando con Jesús. No hablaban de los milagros que había realizado ni de sus enseñanzas. No hablaban de la multiplicación de los panes ni de las sanidades. Hablaban de su muerte en Jerusalén. Esto nos revela un aspecto fundamental del plan de Dios. La cruz era el centro de la misión de Jesús. La transfiguración fue un momento de gloria, pero no era el destino final. Jesús debía descender del monte y enfrentar el sufrimiento y la muerte. Aquí hay una lección profunda para nosotros. Muchos anhelan experimentar la gloria de Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso de la cruz.
Queremos momentos de exaltación, de experiencias espirituales profundas, pero evitamos el camino del sacrificio y la entrega total. Sin embargo, la gloria de Dios no se separa de la cruz. Para ser verdaderamente transformados, debemos estar dispuestos a rendir nuestra vida completamente a Él. La conversación entre Jesús, Moisés y Elías también muestra que la muerte de Cristo no fue un accidente ni un evento inesperado. Era parte del plan eterno de Dios. Desde el principio, la salvación del mundo estaba diseñada para cumplirse a través del sacrificio del Hijo de Dios. Pero hay un detalle aún más sorprendente en este relato. Después de este encuentro celestial, Moisés y Elías desaparecen. Solo queda Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Miran a su alrededor y ya no ven a los dos grandes hombres del pasado. Solo ven a su maestro. Esto nos deja una enseñanza crucial. No se trata de la ley, no se trata de los profetas, se trata de Jesús. Moisés y Elías fueron instrumentos en el plan de Dios, pero no eran el propósito final. Cristo es el cumplimiento de todo. Muchos hoy en día buscan señales, buscan respuestas, buscan milagros, pero lo único que realmente necesitamos es a Jesús. Cuando todo lo demás desaparece, cuando se desvanecen nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestras propias fuerzas, Cristo sigue estando allí. La transfiguración nos enseña que debemos fijar nuestros ojos en Jesús, no en los sistemas religiosos, no en las estructuras humanas, no en los métodos o tradiciones. Todo eso puede desaparecer, pero Jesús permanece. Ahora, el relato de la transfiguración alcanza su punto culminante. Cuando Moisés y Elías desaparecen, una voz poderosa se escucha desde el cielo. Es la voz del Padre, declarando algo que cambiaría la manera en que los discípulos veían a Jesús para siempre. ¿Qué dijo Dios en ese momento? ¿Por qué sus palabras fueron tan decisivas? Lo descubriremos en el siguiente bloque. 3. La voz del Padre, la confirmación celestial de Cristo. El momento de la transfiguración ya era una revelación impresionante. Jesús resplandecía con una luz sobrenatural. Moisés y Elías habían aparecido testificando de él, y los discípulos estaban presenciando algo que nunca imaginaron. Pero lo que sucedió a continuación llevó la experiencia a un nivel aún más alto. Una voz poderosa descendió desde el cielo, dejando claro quién era Jesús y cuál era su verdadero propósito. De pronto, en medio del asombro de los discípulos, una nube luminosa los cubrió, y desde la nube se escuchó una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Aquellas palabras no fueron pronunciadas por un profeta ni por un ángel. Era la voz misma de Dios Padre. Fue un momento en el que lo divino rompió la barrera entre el cielo y la tierra para revelar la identidad suprema de Cristo. Los discípulos ya habían oído hablar de Jesús como el Mesías, pero en este momento Dios mismo confirmaba su divinidad. No era simplemente un maestro, no era solo un líder religioso, no era solo un enviado. Era el Hijo amado de Dios, aquel en quien el Padre tenía plena complacencia. Esta declaración no era la primera vez que se escuchaba. Algo similar ocurrió en el bautismo de Jesús. Cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, el cielo se abrió y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Pero en esta ocasión, Dios agregó algo más: «A él oíd». ¿Por qué esta instrucción es tan importante? Porque muchos en Israel habían oído a Moisés, otros habían oído a Elías, pero ahora Dios estaba dejando claro que Jesús era la voz suprema que debía ser escuchada. Esta enseñanza es vital para nosotros hoy. Muchas veces buscamos guía en muchas fuentes.
Buscamos respuestas en filosofías, en doctrinas humanas, en líderes religiosos, en nuestra propia lógica. Pero Dios ha sido claro, debemos escuchar a Jesús. Dios no dijo, oigan a Moisés, no dijo, oigan a Elías, dijo, a él oíd. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios, sobre la salvación, sobre nuestra identidad, sobre nuestro propósito está en Cristo. Pero aquí hay algo aún más impactante. Cuando los discípulos oyeron la voz de Dios, cayeron sobre sus rostros llenos de temor. Este detalle es clave. Hasta este momento, ellos estaban asombrados, pero no temerosos. Sin embargo, al escuchar directamente la voz del Padre, fueron sobrecogidos por el temor reverente. Esto nos recuerda que un verdadero encuentro con Dios no solo nos asombra, sino que también nos humilla. No podemos estar en la presencia de lo divino sin darnos cuenta de nuestra pequeñez. Los discípulos comprendieron que no estaban simplemente ante un gran maestro, sino ante la manifestación misma del Creador. Pero lo que ocurre después es una de las escenas más hermosas de este relato. Mientras los discípulos están postrados en el suelo, temblando de temor, Jesús se acerca a ellos, los toca y les dice, levantaos y no temáis. Aquí encontramos una enseñanza profunda. Dios es glorioso, es santo, es todopoderoso y su voz nos deja sin aliento. Pero al mismo tiempo Jesús es el puente entre lo divino y lo humano. Los discípulos no podían soportar la gloria de Dios por sí mismos, pero Jesús, con un toque lleno de gracia, les devuelve la paz. Nos muestra que la gloria de Dios no viene para destruirnos, sino para restaurarnos. Esta escena nos habla de la obra de Cristo en nuestra vida. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos estar en la presencia de Dios. Nuestra humanidad, nuestro pecado, nuestra fragilidad nos hacen caer como los discípulos. Pero Jesús, en su amor, nos levanta y nos dice, no temáis. Cuando los discípulos finalmente se levantan, miran a su alrededor y algo ha cambiado. Moisés y Elías han desaparecido. La nube se ha desvanecido. La voz del cielo se ha silenciado. Solo queda Jesús. Esto no es un detalle menor. Dios estaba enseñando algo muy claro. La ley había cumplido su propósito. Los profetas habían cumplido su misión. Ahora solo Cristo permanecía. Los discípulos no necesitaban aferrarse a Moisés ni a Elías. Lo único que necesitaban era a Jesús. Y aquí hay un mensaje clave para nuestra vida. Muchas veces nos aferramos a cosas que fueron importantes en el pasado, pero que ya cumplieron su propósito. Nos aferramos a reglas, a tradiciones, a estructuras, a experiencias pasadas. Pero cuando todo eso desaparece, lo único que realmente importa es Cristo. Después de este evento, Jesús no se quedó en el monte, descendió con sus discípulos. La gloria del monte era real, pero la misión estaba en el valle. La transfiguración no era el destino final, sino una preparación para lo que vendría después. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da momentos de gloria, momentos de revelación, momentos de intimidad con Él. Pero esos momentos no son el fin en sí mismos. Son para fortalecernos, para que cuando bajemos al valle podamos cumplir nuestro propósito. Pero la transfiguración aún tiene más secretos que revelar. Lo que sucedió después de que Jesús bajó del monte nos enseña una de las lecciones más importantes sobre la fe. En el siguiente bloque descubriremos cómo este evento impactó la vida de los discípulos y qué pasó cuando regresaron a la realidad del mundo. 4. Del monte al valle. La prueba de la fe después de la revelación. El monte de la transfiguración fue una experiencia celestial. Jesús había revelado su gloria. Moisés y Elías habían testificado de él. La voz del Padre había confirmado su identidad.
y los discípulos habían sido testigos de algo que pocos en la historia han visto. Era un momento que nunca olvidarían. Pedro, maravillado por lo que estaba ocurriendo, quiso prolongar la experiencia. Le dijo a Jesús que debían hacer 3 enramadas, una para él, otra para Moisés y otra para Elías. Para Pedro, aquel era un momento tan glorioso que no debía terminar. Quería quedarse en la cima de la montaña, en la presencia de la gloria divina, lejos de los problemas y preocupaciones del mundo. Pero Jesús tenía un propósito más grande. La gloria del monte era real, pero la misión estaba en el valle. Este es un error que muchos creyentes cometen hoy. Buscamos momentos de gloria, experiencias espirituales profundas, revelaciones poderosas. Pero no queremos descender al mundo real, donde está la verdadera lucha de la fe. Jesús no permitió que los discípulos se quedaran allí. Después de la revelación, comenzó el descenso. Y lo que encontraron al llegar al valle fue un contraste absoluto con la gloria del monte. Tan pronto como descendieron, se encontraron con una multitud agitada y con un problema que los discípulos que se habían quedado abajo no habían podido resolver. Había un padre desesperado que había traído a su hijo endemoniado buscando ayuda. El demonio lo atormentaba, lo arrojaba al suelo, lo hacía convulsionar y trataba de destruirlo. Este hombre, con el corazón angustiado, había pedido ayuda a los discípulos, pero ellos no habían podido liberar al niño. Aquí vemos una enseñanza y poderosa. Mientras Jesús estaba en la gloria del monte, sus discípulos estaban en la lucha del valle. Esto nos recuerda una verdad fundamental. La vida cristiana no es solo experiencias gloriosas, sino también batallas espirituales. Muchos quieren vivir solo en la gloria, pero no están preparados para la guerra. Queremos revelaciones profundas, pero no queremos enfrentarnos a la realidad del mundo. Jesús, al ver la situación, les hizo una pregunta clave. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Estas palabras pueden sonar duras, pero revelan algo profundo. Jesús esperaba más de sus discípulos. Esperaba que ellos tuvieran la fe suficiente para enfrentar el problema, pero no lo lograron. El padre del niño, desesperado, le pidió ayuda a Jesús, diciendo: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Esta declaración muestra que incluso en la desesperación, muchas personas tienen dudas sobre el poder de Dios. Este hombre había visto a los discípulos fracasar y eso debilitó su fe. Jesús le respondió con una frase que ha quedado marcada en la historia. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí está el secreto del valle. El problema no era la ausencia de Jesús, sino la falta de fe. El padre del niño, con lágrimas en los ojos, respondió con una de las oraciones más sinceras de la Biblia: «Creo, pero ayuda mi incredulidad». Este hombre reconoció que tenía fe, pero que su fe era débil. Y esta es la situación de muchos creyentes hoy. Creemos en Dios, pero nuestra fe es frágil cuando enfrentamos pruebas. Jesús reprendió al espíritu inmundo y el niño fue liberado en ese instante. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús lo hizo con una palabra. Pero aquí viene la lección más profunda de este relato. Más tarde, cuando estaban en privado, los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio?». Y Jesús les respondió con una verdad que debemos recordar siempre. Este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos enseña que hay niveles de autoridad espiritual que solo se alcanzan con una vida de intimidad con Dios. No basta con haber estado en la transfiguración. No basta con haber visto la gloria. Para enfrentar las batallas del valle, se necesita más que conocimiento,
Se necesita preparación espiritual. Muchos creyentes han experimentado momentos gloriosos con Dios, pero cuando llegan las dificultades, cuando la fe es puesta a prueba, se sienten impotentes. La razón es que no han desarrollado una vida de oración y ayuno que los fortalezca en la guerra espiritual. El descenso del monte nos muestra algo fundamental. No podemos vivir solo de experiencias espirituales. Debemos estar preparados para la lucha de la fe. Jesús sabía que la transfiguración era importante, pero también sabía que sus discípulos debían aprender a confiar en Dios en medio de la lucha. La gloria del monte es maravillosa, pero la verdadera batalla se gana en el valle. El problema de los discípulos no fue la falta de conocimiento. Ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros. No fue la falta de deseo. Ellos querían ayudar al niño. Fue la falta de preparación espiritual. Este es un llamado para nosotros hoy. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestos a prepararnos en la oración y en el ayuno. La transfiguración nos mostró la identidad de Cristo. El descenso nos muestra la verdadera lucha de la fe. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo esta experiencia cambió la manera en que los discípulos entendieron la misión de Jesús y lo que significa para nosotros hoy. 5. La enseñanza oculta en la transfiguración. Preparación para el sufrimiento y la gloria. Después de haber sido testigos de la gloria en el monte y haber experimentado la lucha en el valle, los discípulos comenzaron a entender que seguir a Jesús no era solo una cuestión de milagros y revelaciones divinas, sino también de preparación y entrega total. La transfiguración no había sido un evento aislado, sino una preparación para algo más grande. Hasta este momento, los discípulos habían seguido a Jesús, esperando que Él estableciera un reino glorioso en la tierra. Muchos creían que el Mesías vendría a restaurar el trono de David con poder y autoridad visibles, sometiendo a sus enemigos y gobernando con justicia. Pero Jesús les estaba enseñando que antes de la gloria debía haber sufrimiento. Antes de la resurrección debía haber cruz. Este es un mensaje difícil de aceptar, no solo para los discípulos de aquel tiempo, sino también para los creyentes de hoy. Todos anhelamos la gloria, pero evitamos el sufrimiento. Queremos experimentar la luz del monte, pero no queremos pasar por el dolor del Getsemaní. Pero la transfiguración nos enseña que la verdadera transformación no ocurre solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de prueba. Después de haber bajado del monte, Jesús comenzó a hablar con más claridad sobre lo que estaba por venir. Les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres, que sufriría, que sería crucificado y que al tercer día resucitaría. Los discípulos no entendieron. ¿Cómo era posible que el mismo Jesús que acababan de ver resplandeciendo con la gloria de Dios pudiera hablar de muerte y sufrimiento? Pedro, quien momentos antes había querido construir enramadas en el monte para quedarse allí, ahora no podía aceptar la idea de que Jesús tenía que morir. Tomó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole que eso nunca debía suceder. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Aquí encontramos una de las lecciones más profundas de este relato. La mente humana siempre quiere evitar el sufrimiento. Queremos el reino sin la cruz, la victoria sin la lucha, la gloria sin el sacrificio. Pero el plan de Dios no funciona. Así, la transfiguración fue una confirmación de la identidad de Jesús, pero también un recordatorio de que su camino no sería fácil. Y lo mismo ocurre con cada creyente. No podemos ser transformados sin pasar por el proceso de la cruz.
Jesús dejó esto claro cuando dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este es el verdadero significado de la transfiguración. No se trata solo de ver la gloria de Cristo, sino de ser transformados a su imagen. No se trata solo de recibir revelaciones, sino de permitir que esas revelaciones cambien nuestra vida. Muchos cristianos buscan experiencias espirituales, buscan momentos de poder en la presencia de Dios, pero cuando llega el momento de cargar la cruz, retroceden. Quieren la montaña, pero no el camino hacia el Calvario. Pero la verdadera transformación ocurre cuando estamos dispuestos a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Cuando entendemos que el sufrimiento no es el final, sino el proceso que nos lleva a la verdadera gloria. Los discípulos no entendieron esto en ese momento. Todavía pensaban en términos terrenales, todavía querían evitar la cruz. Pero después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, finalmente comprendieron. Pedro, aquel que había querido quedarse en la montaña, después se convirtió en un hombre dispuesto a sufrir por Cristo. El mismo Pedro que temió por su vida cuando Jesús fue arrestado, más tarde dio su vida predicando el Evangelio. Santiago, quien también estuvo en la transfiguración, fue el primero de los apóstoles en morir como mártir por su fe. Juan, quien vio la gloria de Cristo en el monte, más tarde fue llevado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis y escribió sobre la gloria futura de Jesús. Estos hombres fueron transformados no solo porque vieron la gloria de Cristo, sino porque estuvieron dispuestos a seguirlo incluso en el sufrimiento. Aquí hay una pregunta clave para nosotros. ¿Estamos dispuestos a pasar por el proceso de transformación que Dios tiene para nuestra vida? La transfiguración nos muestra que la gloria está disponible para aquellos que están dispuestos a rendirse completamente a Dios. Este evento no fue solo un momento para asombrar a los discípulos, sino una preparación para lo que vendría. Así como ellos fueron testigos de la gloria de Cristo, nosotros también podemos experimentar la transformación de nuestra vida cuando estamos dispuestos a caminar en obediencia. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo la transfiguración es una promesa de lo que nos espera en la eternidad y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria. 6. La transfiguración como anticipo de la gloria futura. Después de la revelación en el monte y de la enseñanza sobre el sufrimiento en el valle, Jesús estaba preparando a sus discípulos para una verdad aún mayor. La transfiguración no solo fue una manifestación gloriosa del presente, sino una señal profética de lo que estaba por venir. Hasta este momento, los discípulos habían visto a Jesús como su maestro, como el Mesías prometido. Pero la idea que tenían del Mesías era limitada. Pensaban en un rey terrenal que restauraría el reino de Israel, que vencería a sus enemigos y traería justicia a la nación. Pero Jesús estaba revelando un reino mucho más grande, un reino eterno. La gloria que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en la montaña era un anticipo del reino de Dios en su plenitud. Era una muestra de la gloria que Cristo tendría después de su resurrección y la misma gloria que compartiría con aquellos que lo siguen. La promesa de la transformación para los creyentes. La Biblia nos dice en 1 Juan 3:2 que cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto significa que la transfiguración no fue solo un evento exclusivo y para los discípulos, sino una promesa para todos los creyentes. Jesús no solo mostró su gloria para que los discípulos se asombraran, sino para que comprendieran que ese era el destino final de todo aquel que pone su fe en Él.
El apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 3:18 cuando dice que todos los que seguimos a Cristo estamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen. En otras palabras, Dios nos está llevando por un proceso de transformación hasta que reflejemos la gloria de Cristo en plenitud, la transfiguración y la segunda venida de Cristo. Otro aspecto profético de la transfiguración es su conexión con la segunda venida de Jesús. En Mateo 16:28, Jesús dijo a sus discípulos que algunos de ellos no morirían sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Y justo después de estas palabras, ocurrió la transfiguración. Este evento fue una confirmación de que Cristo no solo vino como el siervo sufriente, sino que regresará como el Rey glorioso. Pedro entendió esta verdad más adelante, cuando escribió en su segunda carta: «Nosotros no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad». Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. 2 Pedro 1:16-18. Pedro estaba recordando la transfiguración como una prueba de que la gloria de Cristo era real y que Él vendrá otra vez en su esplendor. ¿Cómo vivir en la luz de la transfiguración? La pregunta más importante es: ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestra vida? ¿Qué significa la transfiguración para nosotros hoy? Primero, debemos anhelar la transformación espiritual. Así como Jesús mostró su gloria en el monte, Dios quiere transformar nuestra vida para que reflejemos su luz. No podemos conformarnos con una fe superficial. Debemos buscar crecer en intimidad con Dios, dejar que Él transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Segundo, debemos estar preparados para su gloria futura. La transfiguración nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Jesús nos prometió que un día lo veremos en su gloria y que seremos transformados para estar con Él por la eternidad. Esto significa que debemos vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo nuestra vida en lo que realmente tiene valor en el reino de Dios. Tercero, no podemos quedarnos en la montaña, debemos cumplir la misión. Pedro quería quedarse en la gloria del monte, pero Jesús lo llevó de vuelta al valle porque allí estaba la necesidad. No podemos vivir solo buscando experiencias espirituales, debemos poner nuestra fe en acción, ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio y vivir como testigos de Cristo en este mundo. Cuarto, la fe es el puente entre la revelación y la transformación. Cuando los discípulos descendieron, se enfrentaron con la realidad del mundo: enfermedad, opresión, falta de fe. Jesús les mostró que la gloria de Dios no era solo un espectáculo, sino un llamado a confiar plenamente en Él. Debemos aprender a confiar en Dios en todo momento, tanto en la gloria como en la dificultad. Conclusión de este bloque. La transfiguración nos enseña que Cristo es glorioso, que su reino es real y que estamos llamados a ser transformados en su imagen. Nos recuerda que su regreso será en gloria y que debemos vivir con la certeza de que un día veremos su rostro tal como es. Pero también nos enseña que la fe no es solo para los momentos de gloria, sino también para los momentos de prueba. No podemos quedarnos en la montaña, debemos descender y cumplir la misión que Dios nos ha dado. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo la transfiguración nos llama a una vida de obediencia y qué significa escuchar la voz de Dios hoy.
7. La transfiguración y el llamado a la obediencia. Escuchar la voz de Dios. Uno de los momentos más impactantes de la transfiguración no fue solo la visión gloriosa de Jesús, sino la voz que descendió desde el cielo. Dios Padre habló directamente desde la nube y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Esta declaración no solo confirmó la identidad de Jesús, sino que también estableció un mandato divino claro. Debemos escuchar a Cristo, el llamado a oír a Jesús. Dios no dijo: «Oigan a Moisés», aunque la ley fue importante. «Oigan a Elías», aunque los profetas fueron fundamentales en la historia de Israel. Dijo: «A él oíd». Con esta declaración, Dios estaba estableciendo que la voz de Cristo es la autoridad suprema. Ni la ley ni los profetas tenían la última palabra. Todo debía ser interpretado a la luz de Cristo. Esta es una enseñanza crucial para nosotros hoy. Muchas veces buscamos respuestas en todos lados, menos en la voz de Jesús. Escuchamos consejos humanos, nos aferramos a tradiciones, seguimos nuestras emociones, pero no nos detenemos a preguntarnos: ¿qué dice Cristo sobre esto? Jesús mismo dejó claro que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero para oír la voz de Dios, debemos estar espiritualmente atentos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios hoy? Si Dios nos ordenó oír a Cristo, la pregunta es: ¿cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria? Primero, escuchar a Jesús a través de la palabra. La Biblia es la voz de Dios revelada. No podemos decir que seguimos a Cristo si no dedicamos tiempo a leer y meditar en su enseñanza. Si queremos conocer su voluntad, debemos sumergirnos en la Escritura. Segundo, escuchar a Jesús en la oración. Orar no es solo hablar, sino también aprender a escuchar. Muchas veces llenamos nuestras oraciones con palabras, pero no dejamos espacio para que Dios nos hable. La intimidad con Dios nos ayuda a reconocer su voz. Tercero, escuchar a Jesús a través del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu nos habla en nuestro interior, nos corrige, nos anima, nos recuerda lo que Jesús enseñó. Pero debemos estar en sintonía con Él para discernir su voz. Cuarto, escuchar a Jesús a través de la obediencia. No basta con oír la voz de Dios. Debemos obedecerla. La Biblia nos advierte que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. La fe verdadera se demuestra con acción, la diferencia entre oír y obedecer. En la Biblia hay muchas historias de personas que oyeron la voz de Dios, pero no la obedecieron. El pueblo de Israel oyó la voz de Dios en el Sinaí, pero aún así se rebelaron en el desierto. Jonás oyó la voz de Dios, llamándolo a predicar en Nínive, pero al principio huyó en dirección contraria. El joven rico escuchó a Jesús decirle que vendiera sus bienes y lo siguiera, pero se fue triste porque no quiso obedecer. Dios no nos habla solo para que lo escuchemos, sino para que hagamos lo que nos pide. Cuando Dios dijo en la transfiguración: «A él oíd», estaba exigiendo más que solo prestar atención. Nos estaba llamando a una vida de obediencia absoluta a Cristo. La conexión entre la transfiguración y la gran comisión. Más adelante, después de la resurrección, Jesús dio un mandato claro a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Aquí encontramos la continuidad de la enseñanza de la transfiguración. Dios dijo: «A él oíd». Jesús dijo: «Enseñen lo que yo les he mandado». No solo debemos oír a Jesús, sino también enseñar a otros a escuchar y obedecer su voz. Este es el mayor llamado de la vida cristiana. No se trata solo de recibir revelación, sino de vivirla y compartirla. La recompensa de escuchar y obedecer a Cristo.
La Biblia nos enseña que cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, experimentamos su gloria y su bendición. Abraham escuchó la voz de Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Dios lo bendijo y lo hizo padre de muchas naciones. Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente y obedeció. Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto. Pedro, Santiago y Juan escucharon la voz de Dios en la transfiguración y, más adelante, se convirtieron en testigos del Evangelio en todo el mundo. Cuando obedecemos a Dios, somos transformados y usados para su gloria. Pero cuando ignoramos su voz, nos alejamos de su propósito. Conclusión de este bloque. La transfiguración no solo nos mostró la gloria de Cristo, sino que nos dejó un mandato divino: escuchar a Jesús y obedecerlo. Dios nos habla hoy a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración y a través de las circunstancias de nuestra vida. Pero debemos estar dispuestos a oír y a obedecer. La gloria del monte nos llama a una vida de obediencia en el valle. No basta con admirar a Cristo, debemos seguirlo y hacer lo que nos manda. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo la transfiguración nos revela nuestra identidad y propósito en Cristo. 8. La transfiguración y nuestra identidad en Cristo, ser transformados para reflejar su gloria. La transfiguración no solo fue una manifestación gloriosa de Jesús, sino también una revelación de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No fue un evento aislado que solo tuvo significado para los discípulos que lo presenciaron, sino una señal profética de la transformación que Dios quiere operar en todos los que le siguen. La transformación de Jesús y la nuestra. El relato nos dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esto no significa que Jesús se convirtió en algo que no era, sino que su verdadera naturaleza fue revelada. Aquí hay una enseñanza profunda. La transformación que Dios quiere hacer en nosotros no se trata de hacernos alguien diferente, sino de revelar la verdadera identidad que Él ha puesto en nuestro interior. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas. Sin embargo, muchos siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. La razón es que, aunque la transformación ha comenzado en nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro carácter deben ser renovados para reflejar esa nueva identidad. Llamados a reflejar la gloria de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa que la transfiguración de Jesús es una promesa de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos está llevando por un proceso de transformación. Cada día nos hace más semejantes a Cristo. Nos llama a reflejar su luz en un mundo de tinieblas. Así como Jesús mostró su gloria en el monte, nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida diaria. El proceso de la transformación espiritual. Dios no transforma nuestra vida de la noche a la mañana. Es un proceso que ocurre de gloria en gloria. ¿Cómo ocurre esta transformación? Primero, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. El cambio verdadero comienza en la mente. Cuando alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, nuestra vida empieza a reflejar su gloria. Segundo, viviendo en obediencia a Dios. No basta con oír la voz de Dios, debemos obedecerla.
Cuando seguimos sus mandamientos, experimentamos su poder transformador en nuestra vida. Tercero, desarrollando intimidad con el Espíritu Santo. La transformación espiritual no es algo que podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Entre más tiempo pasemos en su presencia, más reflejaremos su gloria. La lucha contra la vieja naturaleza. Aunque somos llamados a reflejar la gloria de Dios, todos enfrentamos una lucha interna. La carne quiere arrastrarnos de vuelta al pecado. El mundo quiere moldearnos a su sistema. El enemigo quiere cegarnos para que no veamos la verdad de nuestra identidad en Cristo. Pero cuando entendemos quiénes somos en Cristo, podemos caminar en victoria. El diablo no teme a los cristianos religiosos, pero sí teme a los cristianos transformados, porque una persona que ha sido transformada por Dios se convierte en un reflejo de la gloria de Cristo en la tierra. La transfiguración como promesa de la gloria futura. La transformación que Dios está haciendo en nosotros no es solo para esta vida, sino también para la eternidad. Filipenses 3:20-21 nos dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que la transfiguración de Jesús fue una demostración de la gloria que un día compartiremos con Él. Cuando Cristo regrese, seremos completamente transformados y viviremos en su gloria para siempre. ¿Cómo vivir en la luz de la transfiguración? Si la transfiguración nos enseña que hemos sido llamados a ser transformados, ¿cómo podemos vivir esta realidad en nuestra vida diaria? Primero, debemos recordar que somos luz en medio de las tinieblas. Jesús brilló con una luz celestial en el monte y ahora nosotros somos llamados a ser luz en el mundo. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Segundo, no podemos conformarnos con una fe superficial. La transfiguración nos muestra que hay niveles más profundos en la relación con Dios. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos discípulos que vieron la gloria de Jesús, porque estaban dispuestos a subir con Él. Si queremos experimentar una transformación real, debemos buscar una relación más íntima con Dios. Tercero, debemos caminar en la identidad que Dios nos ha dado. No podemos vivir como si fuéramos los mismos de antes. Dios nos ha dado una nueva naturaleza y debemos caminar conforme a ella. Cuando vivimos en nuestra verdadera identidad en Cristo, nuestra vida se convierte en un testimonio para otros. Conclusión de este bloque. La transfiguración nos muestra que hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Dios nos está cambiando de gloria en gloria. Nos ha llamado a reflejar su luz en este mundo. Un día seremos completamente transformados cuando estemos con Él en la eternidad. Pero esta transformación no sucede automáticamente. Debemos buscar a Dios, renovar nuestra mente, caminar en obediencia y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. La gloria de Cristo no era solo para ser admirada, sino para ser reflejada en sus discípulos. Y hoy, nosotros somos llamados a ser portadores de esa misma gloria. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo la transfiguración nos desafía a dejar el miedo y vivir en la plenitud de nuestra fe. 9. La transfiguración y el llamado a vencer el miedo. Caminar en la plenitud de la fe. Uno de los detalles más impactantes de la transfiguración no fue solo la manifestación gloriosa de Jesús, sino la reacción de los discípulos. Cuando la nube luminosa los cubrió y la voz de Dios resonó desde el cielo, Pedro, Santiago y Juan cayeron sobre sus rostros, llenos de miedo.
Este temor no era solo asombro o reverencia, era un temor profundo, una sensación de insignificancia ante la inmensidad de la gloria de Dios. Pero en ese momento Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos y no temáis». El miedo como obstáculo para experimentar la gloria de Dios. El miedo es uno de los mayores impedimentos para que los creyentes experimenten la plenitud de Dios en su vida. El miedo nos paraliza. El miedo nos impide avanzar en la fe. El miedo nos aleja de los planes de Dios. Los discípulos habían caminado con Jesús, lo habían visto obrar milagros, pero en ese momento su humanidad los hizo sentir pequeños y frágiles. Lo mismo sucede hoy con muchos creyentes. Dios nos llama a experimentar su gloria, pero el temor nos hace dudar. ¿Cómo vencer el miedo con la fe? Jesús no solo les dijo que se levantaran, les dijo que no temieran. Esto es crucial porque en toda la Biblia Dios constantemente dice a su pueblo que no tema. A Abraham le dijo: «No temas, yo soy tu escudo». A Moisés le dijo: «No temas porque yo estaré contigo». A Josué le dijo: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes». A María le dijo: «No temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Y ahora, en la transfiguración, Jesús repite esa misma instrucción: «No temáis», 3 maneras en que la fe vence el miedo. La fe nos da seguridad en la presencia de Dios. Cuando Pedro, Santiago y Juan oyeron la voz del Padre, sintieron temor. Pero Jesús les mostró que no estaban solos. Él estaba con ellos. En nuestra vida, cuando enfrentamos temores, debemos recordar que Dios está a nuestro lado. La fe nos permite confiar en el plan de Dios. Muchas veces tenemos miedo porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Los discípulos no comprendían por qué Jesús tenía que sufrir, pero Dios tenía un propósito mayor. Cuando confiamos en Dios, podemos caminar con seguridad, aún sin entender todo. La fe nos da valentía para actuar. La gloria de la transfiguración no era solo para ser contemplada, sino para preparar a los discípulos para la misión. La fe no es solo para admirar la gloria de Dios, sino para actuar en obediencia. Cuando dejamos el miedo atrás, podemos caminar en la plenitud de nuestra fe. El miedo a la transformación. Otro tipo de miedo que muchas personas enfrentan es el miedo a ser transformados. Algunos tienen miedo de lo que Dios pueda pedirles. Otros tienen miedo de soltar su pasado. Algunos temen perder el control de su vida si se entregan completamente a Dios. Pero la transfiguración nos muestra que cuando nos rendimos a Dios, Él nos transforma de manera gloriosa. Cuando los discípulos finalmente se levantaron, todo había cambiado. Ya no había nube, ya no estaba Moisés ni Elías. Solo quedaba Jesús. Esto nos enseña que cuando superamos nuestros temores y confiamos en Dios, nos damos cuenta de que lo único que necesitamos es a Cristo. La fe que nos lleva más allá del monte. Pedro quería quedarse en la montaña, pero Jesús lo llevó de vuelta al valle. El propósito de la fe no es quedarnos en un lugar de comodidad, sino movernos en obediencia. Dios no nos llama a vivir estancados en el miedo. Nos llama a caminar con valentía. Cuando dejamos el miedo atrás, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando dejamos el miedo atrás, podemos caminar en nuestra identidad en Cristo. Cuando dejamos el miedo atrás, podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Conclusión de este bloque. La transfiguración nos enseña que el miedo no puede gobernar nuestra vida. Jesús nos dice hoy lo mismo que le dijo a sus discípulos en la montaña: levántate y no temas. Si queremos experimentar la gloria de Dios y vivir en la plenitud de nuestra fe, debemos dejar el miedo atrás y confiar en que Él tiene el control.
En el próximo bloque hablaremos sobre cómo este evento nos llama a compartir nuestra fe y a ser testigos del poder de Dios en el mundo. 10. La transfiguración y el llamado a ser testigos, compartiendo la gloria de Cristo con el mundo. Después de todo lo que Pedro, Santiago y Juan habían presenciado en la montaña, su perspectiva sobre Jesús cambió para siempre. Ya no era solo el maestro que enseñaba con autoridad, ahora habían visto con sus propios ojos su gloria divina. Habían escuchado la voz del Padre y habían sido testigos de algo que muy pocos habían experimentado. Sin embargo, cuando descendieron del monte, Jesús les dio una orden inesperada. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. ¿Por qué Jesús les pidió guardar silencio? Porque aunque ellos habían visto la gloria de Cristo, todavía no comprendían el propósito completo de su misión. No podían testificar sobre lo que aún no entendían. La gloria de Cristo no podía ser proclamada sin la cruz. El tiempo de testificar llegaría. Más adelante, después de la resurrección, cuando Jesús venció la muerte y ascendió al cielo, el mandato cambió. Ahora sí debían proclamar lo que habían visto. Ahora sí debían testificar de su gloria. Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El momento había llegado. Lo que antes debían guardar en silencio, ahora debía ser proclamado hasta los confines del mundo. Esto nos deja una enseñanza clave. Todo creyente que ha experimentado la gloria de Cristo tiene la responsabilidad de compartirlo con los demás. La transfiguración no fue solo un momento glorioso para Pedro, Santiago y Juan. Fue una preparación para su misión. El llamado a ser testigos hoy, así como los discípulos fueron llamados a ser testigos de la gloria de Cristo, nosotros también hemos sido llamados a reflejar su luz en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos ser testigos hoy? Compartiendo nuestra experiencia con Cristo. La transfiguración fue una experiencia que marcó a los discípulos para siempre. Nosotros también tenemos testimonios de cómo Dios ha transformado nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Debemos compartir lo que hemos visto y experimentado en nuestra relación con Cristo, reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. No solo testificamos con palabras, sino también con nuestras acciones. Cuando vivimos de manera que refleja el carácter de Cristo, las personas pueden ver su luz en nosotros. Proclamando la verdad del Evangelio, la gloria de Cristo debe ser anunciada. El mundo necesita saber que Jesús no es solo un maestro de moralidad, sino el Hijo de Dios glorioso, el Salvador que vino a transformar vidas. No podemos ser cristianos pasivos. Debemos compartir la verdad de Dios con valentía. La urgencia de testificar. Los discípulos no se quedaron callados después de la resurrección. Pedro habló con valentía en Pentecostés y miles fueron salvos. Juan escribió sobre la gloria de Cristo en sus cartas y en el Apocalipsis, Santiago murió como mártir, proclamando la verdad del Evangelio hasta el final. Ellos entendieron que habían sido llamados a proclamar la gloria de Cristo al mundo. Hoy, nosotros tenemos la misma responsabilidad. No podemos quedarnos con la gloria solo para nosotros. El mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. Nuestros familiares necesitan escuchar de Cristo. Nuestros amigos necesitan ver su gloria reflejada en nosotros. Nuestra sociedad necesita conocer el Evangelio. Dios nos ha dado la luz, pero no podemos esconderla. Debemos dejar que brille. La transfiguración nos ha enseñado grandes lecciones. Cristo es glorioso y su gloria es eterna.
Dios nos llama a ser transformados en su imagen. La fe nos lleva más allá del miedo y nos permite vivir en la plenitud de Dios. No podemos quedarnos en la montaña, debemos cumplir la misión en el valle. Hemos sido llamados a ser testigos de su gloria en todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder a este llamado? Dios no nos ha mostrado su gloria solo para que la admiremos. Nos la ha mostrado para que la llevemos a otros. Así que hoy, como respuesta a este mensaje, quiero que escribas en los comentarios: Señor, quiero ser un reflejo de tu gloria. Hazlo como un compromiso delante de Dios. Que esta no sea solo una enseñanza más, sino una transformación real en tu vida. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta y compártelo con alguien más. Porque cuando lo haces, estás permitiendo que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. No apagues este video todavía. Tómate un momento para orar, para agradecer a Dios y para pedirle que su gloria se refleje en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.